El desarrollo espiritual y psicológico es un proceso individual. Nadie puede hacerlo por el otro, pero tampoco puede hacerse sin el otro. Necesitamos del espejo. Esto ocasiona que experimentemos circunstancias más o menos agresivas, cargadas de aprendizajes. Para gestionarlas se requiere de herramientas e información. Por eso nace Historias que Conectan. Con mis stakeholders te compartiremos lo necesario para alcanzar nuestro desarrollo personal. El tema que vamos a trabajar hoy o que vamos a tratar hoy es tocar fondo es necesario para trascender. Tocar fondo es necesario para trascender. ¿Nos escuchan bien? ¿Quién es Adriana? Adriana es una guía espiritual, psicoterapeuta, no le gusta que digamos así, no quiere títulos, pero es una persona que nos ayuda mucho en ese proceso de transición para reconocer nuestra luz. Adriana lleva un camino muy largo en tema espiritual, con herramientas budistas, con herramientas de conciencia, con una formación bastante de tu tema de conciencia, de lo que tú crees. Bueno, yo voy a empezar contándoles una anécdota que la recuerdo constantemente. Yo estaba en un proceso de los que muchos buscamos para superar ciertas dificultades de la vida, y yo estaba de asistente. Y recuerdo que alguien se paró al frente y dijo: algún día ustedes van a estar aquí. Y yo decía como que, no, me parecía como que ese día, ¿cuándo llegaría? Como que la afirmación que ella hacía no era para mí. Yo pensaba como que, bueno, acá hay tanta gente y sí, veo que muchos van a estar un día ahí. Empezamos a estar en ese lugar. Creo que todos, algunos pues ya hemos empezado a experimentar que trascendemos una situación difícil y luego empezamos como a estar al frente de amigos, las personas se nos acercan y empiezan a decir: me gustaría comprender lo que tú comprendes, estar donde estás tú. Y la manera de llegar allí pues es trascendiendo esas situaciones difíciles. Bueno, entonces, empecemos con los indicadores. ¿Cómo nos damos cuenta? Y lancemos esa pregunta: ¿cómo nos damos cuenta que hemos trascendido una situación difícil? Entonces, empecemos. Uno, ¿cómo se da cuenta que ya la trascendió? Yo creo que muchas personas se lo preguntan y quisieran saber si ya de verdad trascendieron algo. Mira que eso de los indicadores, Ari, es tan reiterativo, porque ahí es cuando nos damos cuenta de que, ya esa experiencia tan bonita, que en el momento no la vemos bonita porque estamos tocando fondo y creemos que no hay solución alguna, que no hay salida y que estamos en un proceso de sufrimiento, pero luego cuando trascendemos ese indicador nos muestra que como que valió la pena haber pasado por ese proceso. Uno se da cuenta realmente que trasciende algo cuando uno mira la experiencia, cuando uno ve atrás y dice: eso era necesario. Eso que yo viví era necesario para crecer, para evolucionar, y definitivamente era una experiencia que sí o sí debía vivir para hoy estar en este punto. Cuando uno la agradece, Sí, creo que cuando uno está en un dolor, pues uno no agradece la situación, uno reprocha, uno está allí como que ¿por qué me está pasando esto? Yo quiero salir de aquí. ¿Cuál es la salida más rápida? ¿Cuál es la salida más fácil? ¿Por qué estoy aquí? No me merezco esto. Yo que soy tan bueno, yo que lo que di tanto, yo que, mejor dicho, valgo tanto la pena y me está pasando esto a mí. ¿Cómo puede alguien hacerme esto? Entonces uno entra como en esa crisis que como que nunca, aunque no tengo salida, pero uno no quiere ver la salida. Uno está allí es porque sí, se encerró. Sí, cuando uno no la ha trascendido es cuando uno hace comentarios como que, bueno, ¿yo por qué conocí a esa persona? ¿Yo por qué me metí en esa situación? Porque pues digamos que tocar fondo no necesariamente es en las relaciones, también está en la parte financiera, una quiebra económica. Cuando uno no la ha trascendido, uno dice: ¿yo por qué tomé esa decisión? ¿Yo por qué actué de esa manera? ¿Yo por qué dejé que esa situación avanzara? Entonces, cuando yo estoy ahí es porque yo todavía no la he trascendido. Entonces, identifiquemos si nosotros ya trascendimos las situaciones difíciles. ¿Cómo?
con los indicadores. Entonces, yo creo que algo muy importante es que nosotros tomemos esas experiencias difíciles y empecemos a validar si realmente las hemos trascendido. ¿Cómo? Pues a través de los indicadores que mencionamos. Entonces, como hacer un listado de experiencias difíciles, ¿sí? Si en este momento tenemos una experiencia trascendental, difícil, entonces empecemos a listarla y a listar los indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? ¿La trascendí o no la trascendí? Entonces empecemos. Yo estoy pensando que por qué tomé esa decisión frente a esa persona, frente a ese negocio. Yo estoy culpando todavía, estoy en reproche, ¿sí? O si ya estoy en gratitud. O la otra es que vamos a poder encontrar ambos, ¿no? Entonces yo reprocho algunos días, pero otros días agradezco. Es decir, que yo no la he trascendido completamente. Yo estoy como en ese proceso de trascender. Entonces, hagan un listado de experiencias difíciles y empiecen a colocar los indicadores que ya hemos mencionado. Yo pienso que siempre uno tiene situaciones que no las ha trascendido al 100% y creo que a veces en el afán del día a día no nos tomamos el tiempo para revisarlas. Creo que son situaciones que van quedando, se van represando y pues finalmente nos van pesando en la vida. Yo creo que si para nosotros fuera, si supiéramos la importancia de poder trascender esas situaciones, nos tomaríamos el tiempo. Y la idea de este espacio es que aprovechemos, que tomemos el tiempo y tomemos esas situaciones y digamos, bueno, yo de verdad no la he trascendido, porque aún aunque agradezco algunos días, pues otros días no, entonces no la he trascendido. Y que hoy por lo menos seamos conscientes de que hay situaciones que no, definitivamente no las hemos trascendido a un 100%. Y pues si nosotros no las trascendemos a un 100%, pues créanme que eso les va a pesar. Entonces, me pasaba, era que uno de los indicadores que yo me daba cuenta, pero no quería aceptar que no había trascendido una situación compleja, era que recordaba la persona o la situación y decía, uy, qué pereza, qué pereza. Eso es un indicador que no has trascendido. O sea, cuando tú recuerdas esa experiencia, tú agradeces, como que, bueno, chévere, valió la pena, me forjó la persona que soy hoy. Pero si me da pereza, si siento remordimiento, si siento capricho, si siento como que, ay, no, esa persona no me la quiero volver a encontrar, o me la encuentro casualmente y me tiembla todo, no sé, mi cuerpo empieza a reaccionar de una manera que yo no puedo ni controlar, porque estoy temblando. Claro, no has trascendido, todavía no has sanado. ¿Y por qué no has sanado? Porque es que no has tomado el tiempo para evaluarte, para medir tus indicadores, para sentarte contigo mismo y decirte, bueno, David, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué estás temblando? ¿Qué te está generando eso? No es la persona, es algo que tengo dentro de mí que es mío, soy responsable de él y tengo que identificarlo. Sino que a veces me encasillamos, es que es la persona, ¿no? Es la persona que apareció, es que es por culpa de esa persona que yo viví lo que viví. Es que, uy, qué pereza encontrármelo porque, uy, no, es por él. Todas mis maldiciones fueron por ese personaje que llegó a mi vida. ¿Qué debemos hacer para transformar todas esas emociones de tocar fondo? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero es comprender que es un proceso, que debemos, que tocar fondo no lo tocamos de la noche a la mañana, o sea, nadie llega a ese punto de la noche a la mañana, que es un proceso inconsciente, evidentemente es un proceso inconsciente, que es un error en una cadena de errores. Entonces, primero es comprender que a mí me tomó un tiempo, un proceso, llegar a ese punto de tocar fondo. Entonces, comprendiendo eso, me queda más fácil comprender que también debo vivir un proceso para salir de esa situación. Normalmente queremos salir de esa situación de la noche a la mañana. Hay personas que dicen el tiempo lo cura todo, pero en realidad nosotros debemos tomar acciones, saber que debemos día a día tener un actuar para trascenderlo. Entonces, lo primero, listar las situaciones difíciles. Segundo, revisar en qué nivel estamos. Algo que yo recomiendo mucho es
un diario de gratitud todos los días. Y yo identifico que yo no he trascendido una situación por los indicadores que hemos nombrado, es porque me falta revisar pues, qué debo agradecer, qué aprendizaje me dejó esa vivencia. Yo creo que uno agradece cuando identifica una ganancia, y la mejor ganancia siempre va a ser el aprendizaje. Entonces, una acción, empezar a identificar yo qué aprendí de esa situación. De esa manera me queda muy fácil agradecer, y de esa manera yo puedo cambiar la mirada que tengo de esa persona, porque cuando yo ya agradezco, yo digo, bueno, pues la persona, pues como que mala en mi vida no fue. Si nos vamos a los negocios, uno dice, bueno, la experiencia, la quiebra, pues mala finalmente no fue, porque realmente aprendí algo que yo definitivamente no sabía. Bueno, creo que esa es una tarea. Yo siempre me baso mucho en hacer tareas puntuales, ¿sí? O sea, tomen algo y que hoy nos quede de este espacio, o sea, que podamos identificar algo. O sea, pienso que es supremamente ganador si hoy identificamos en qué nivel de transformación frente a una situación difícil estamos. Entonces, es un resumen, un repasis. Bueno, recordando el tema, tocar fondo es necesario para trascender. Estamos hablando de que debemos de analizar las situaciones que decimos toqué fondo, estoy tocando fondo, me duele, me lastima o estoy sufriendo, y vamos a medirlo con un indicador que es para poder saber si ya trascendí o no trascendí esta situación. Si recuerdo y me genera algún tipo de emoción, como pereza, como desaliento, como rechazo, como rabia, como resentimiento, como que, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué conocí a esa persona? ¿Por qué conocí a esa persona tan de malas? O yo, ¿por qué no salía de ahí? Te empezás a hacer autoboicot, autosabotaje sobre lo que estás viviendo, las decisiones que tomaste. Sí, yo sabía cómo era esa persona, por qué me metí allí. Claro. Yo desde un principio supe cómo era esa persona, por qué me metí allí. Cuando es el tema de relaciones de pareja, uno ya sabe, uno se lo sospecha. Somos muy poderosos, tenemos una intuición muy acertada, que nosotros decimos, uy, no, incluso uno dice, uy, ya valí madre. cuando sientes esa química que ya tienes, o sea, que esa persona ya tiene un poder sobre ti, y uno le dice, ay, no madre, aquí es donde voy a apagar todos mis karmas. Si ya identificamos que estamos en unos niveles bajos, o sea, que definitivamente yo estoy en total negación, en total rechazo, que veo la situación y no me gusta, que tengo un mal sentir, entonces, pues, hay que actuar. Si no sabes qué hacer, yo creo que lo mejor es preguntar. ¿Qué sería más doloroso? ¿Trascenderlo o quedarnos en el sufrimiento? No, pues quedarse en el sufrimiento sería mucho más doloroso, porque es que a veces le tenemos tanto miedo a enfrentar la realidad que decidimos ignorarla, pero eso nos va a perseguir por el resto de nuestro tema de inconsciencia, porque estamos siendo inconscientes, no estamos tomando conciencia y responsabilidad de las situaciones que yo he llevado en mi vida que me ponen en esta situación de tocar fondo. Entonces todo es energía, y si yo voy a estar en ese miedo a enfrentarme a mi realidad, pues voy a enfrentar muchas situaciones o a traer muchas situaciones que me van a recordar que estoy ignorando mi realidad, y que vea, hey, mire, esto es lo que tienes que trabajar. Y nos pasa mucho con la pareja, ¿no? Cuando encontramos la pareja ideal, pues es ideal porque es la que nos va a enseñar a reconocer nuestras heridas de la niñez y demás emociones que uno tiene por allí escondidillas y que ignora. Pero es como que de tanto no quererlas ver, porque es que no las queremos ver, nos la muestra. El universo es muy sabio, muy inteligente, muy perfecto. Nos dice, sí, pues venga, tienes que trabajar esto, y te lo muestra. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Es lo que me disgusta del otro. Lo que me disgusta del otro es mi espejo de lo que me disgusta a mí mismo, sino que no lo acepto. Yo voy a ser conscientes de algo, y es, duele mucho, pero pues trascenderlo, pues aunque no va a ser fácil, por lo menos me va a sacar de esa situación. Quedarme en esa situación, pues
pues la va a perpetuar, ¿sí? Entonces yo creo que ser conscientes de eso también nos va a llevar a buscar, a preguntar, a reflexionar, a tomarnos un tiempo, a decir, bueno, debería como hacer una pausa o debería de actuar. Yo creo que el tema también es que a veces no somos tan conscientes de que si queremos lograr algo o obtener un resultado, pues definitivamente hay que actuar. Igual no nos merecemos eso y nos lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Nosotros decimos, ¿por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué me pasan siempre este tipo de cosas? Pero en realidad soy yo mismo que me estoy haciendo el autosabotaje y no me doy cuenta. Pero como es más fácil culpar el afuera, pues, entregar la responsabilidad al afuera es como la salida más fácil y menos dolorosa, pero en realidad es la más frustrante, porque la solución no nos la va a dar el afuera, la solución la tengo yo. Comprender que todo es un aprendizaje, ser un observador constante de lo que estamos viviendo, para qué lo estamos viviendo, pero ahí sería estar en un estado de alerta, de vigilia constante, de observación. Bueno, hoy viví esto, me pasó esto. Y cuestionarte todo el tiempo, ¿no? Ajá, ¿Para qué? ¿Por qué? El mejor indicador siempre va a ser el sentir. O sea, si a mí algo me molesta, es porque allí hay una necesidad de aprendizaje. O sea, si algo me molesta, me incomoda, me talla, me baja el ánimo, es porque allí hay una necesidad de realizar un aprendizaje. Con información de conciencia, claro, necesito tener una información base que me permita identificar qué debo aprender. Entonces, saber qué debo aprender y empezar y anticiparme. O sea, básicamente, ¿yo para qué sufro? O pues para qué sufrimos. Yo puedo entender que todo es perfecto, sí, pero digamos que uno tiene unas vivencias que nos empiezan a dar pautas, como que bueno, yo estoy viviendo esto, ¿yo qué debería de aprender? Creo que las señales siempre están, los avisos siempre están. El tema es que nosotros no estamos en vigilia, no estamos en observación, estamos más afuera, estamos más pendientes de lo que pasa afuera que de lo que pasa conmigo. Entonces, creo que también es un indicador de qué tanto es importante mi vida. Es más importante la vida de los otros que mi vida, entonces dejo de observar mi vida. Estoy más pendiente de observar la vida de otros que de estar pendiente de la mía, ¿sí? Bueno, sí, desde mi experiencia les puedo decir que sí es muy necesaria tener una información de conciencia, una información base para... Pero digerirla, ¿no? O sea, la información queda como información, pero si yo ya la vuelvo a mi realidad, a mi existencia y la pongo en práctica, la valido, comprendo y ya desde mi experiencia puedo decir, uy, esta información me sirve o no me sirve, y luego de la que me sirve, empezar a tomar conciencia de mi estado de vigilia. Porque si no sería mucha información, porque conozco personas que tienen mucha información y me pueden decir un texto súper bonito de cierta Gautama o temas espirituales, pero en realidad su presente es puro dolor, así por fuera muestra que está haciendo de las mil maravillas. Soy consciente que cosas que he tomado y digo, eso lo aplico para mi vida, y puedo tener mi termómetro o mi indicador que me dice, uy, me siento en estado de plenitud, porque todo el tiempo estoy como vigilando mis pensamientos, porque pues esa es la fuente de la creación de todo, ¿no? Todo nace de una idea. Yo desde mi experiencia puedo decir que cuando uno ya empieza a aprender de los errores del otro es porque ya uno ya está avanzado en un proceso, que desde mi experiencia puedo decir que uno ya está en otro nivel. Por ahí alguien decía que cuando uno aprende de los errores del otro se ahorra demasiado tiempo, pero pues lastimosamente creo que todos los que estamos acá hemos tenido que pasar primero por el sufrimiento propio, ¿sí? ¿Y qué es el sufrimiento? O sea, ¿para qué uno obtiene un sufrimiento? Básicamente para que realice un aprendizaje, para que se detenga, porque cuando uno sufre uno se detiene y uno dice, venga, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? O sea, es inevitable uno no detenerse a reflexionar, a pensar cuando está en sufrimiento. O sea, creo que
Eso es lo más valioso de esas experiencias y que necesariamente te permite hacer esa pausa para tener la oportunidad de realizar un aprendizaje. Creo que es ya pues, una observación constante y un paso muy inteligente empezar a aprender de los errores del otro. El tema es que no nos tomamos el tiempo, no nos observamos, pasamos la vida tan distraídos, tan pendientes de muchas otras cosas que no nos observamos. Y qué curioso, uno observa mucho la vida de los demás y no observamos nuestra vida. No observamos nuestra propia vida. A veces decimos, ve a esa persona cómo sufre, ve a esa persona los errores que comete, ve a esa persona por qué actúa así. Y pasamos por alto que nosotros pues tenemos nuestras dificultades. Y empezamos como a juzgar, a criticar, a señalar al otro. Pero cuando eso sucede, eso es otro indicador que nos quiere decir que nosotros tenemos o vivimos o tenemos esa herida todavía abierta. Porque si me afecta el afuera, recuerden que el afuera es un espejo de lo que yo tengo por dentro. Ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Como yo estoy por dentro, el entorno me va a mostrar materializar todo este tema de vacíos o emociones que tengo sin gestión, o sea, que estoy como a la deriva, donde solamente culpo a los demás o que me es más fácil criticar y juzgar al otro. Muy importante que en este espacio podamos identificar si tenemos situaciones difíciles, identificarlas, identificar el nivel en el que estamos de trascendencia, ¿cómo? Con los indicadores, recuérdalos. ¿Cuáles son los indicadores de que no la hemos trascendido? Porque pienso que me da pereza, porque pienso que me genera todavía dolor, que me genera malestar, que tengo resentimiento, que porque viví esto, me lamento todo el tiempo, ¿por qué? Porque no me merezco esto, si yo soy tan bueno. La típica mía. Vergüenza de haber cometido esos errores en la parte de financiera también, eso, ay, yo por qué me cometí esos errores, reprocharme, démosle un porcentaje de trascendencia. A través de los indicadores puedo observar que la he trascendido en un 20%, o sea, son más los reproches, lo que no negativo, en la balanza, entonces realmente la trascendió en un 10%, en un 20%. Gratitud en este momento no tengo, entonces pues definitivamente tus resultados no van a cambiar, porque si tú no trasciendes situaciones difíciles, ellas necesariamente van a generar una carga en tu vida. Y escribamos, o sea, si los que estén juiciosos haciendo la tarea, entonces a escribir a qué se van a comprometer, o sea, identificar, no he trascendido. Esto es diario, eso es un trabajo constante, es pura voluntad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Realmente lo quiero hacer? ¿Realmente tengo la voluntad de trascenderlo? Y consejos, ¿cómo trascendemos algo mientras no estemos en un proceso, mientras no estemos compartiendo información, mientras no estemos con otra persona que nos permita mostrarnos un camino, guiarnos, salir de allí? Entonces, ideas. En ese momento le vamos a dar ideas. Una es empezar a identificar los aprendizajes que nos dejó esa situación. Entonces, eso necesariamente nos va a abrir la mente y el corazón a agradecer. Entonces, empiecen, háganlo. Lo vuelve más sencillo, más menos doloroso. Sí. Si de verdad lo quieren trascender, yo les recomendaría un diario, todos los días. Cuando recuerde esa experiencia, ¿qué me llevó a aprender? ¿Qué debo aprender? No necesariamente las personas nos enseñan, ¿no? Pero las personas sí nos permiten realizar un aprendizaje. Y la decisión de tomarlo como aprendizaje es mía, ¿no? Es de cada uno. Y si yo no lo veo como un aprendizaje, créanme que van a seguir en el dolor, en el sufrimiento y en el reproche. Sí, creo que de las cosas que a mí me han dejado mucha claridad y precisión, y es que nadie va a agradecer
si no ve una ganancia. Y la mejor ganancia siempre es el aprendizaje. Entonces, ¿Sabes qué indicador fue como el que, con el que dije, uff, trascendí, salí de esto? Cuando me pregunté a mí mismo, ¿estarías dispuesto a volver a vivir esa situación tan dolorosa? Y me dije, sí. Ok. La volvería a vivir. Aprendí muchísimo, porque gracias a eso, a esa situación, hoy soy el hombre que soy y me siento muy orgulloso de mí. Y si no soy yo mismo el que me siento orgulloso de lo que he aprendido, pues créeme que nadie más lo va a hacer. Okay. Y hay cosas que uno tiene guardadas que las demás personas no saben y que pues, solo uno es el que puede darse la gratificación todo el tiempo. Ok, yo les comparto la mía. Fue que yo en una meditación empecé a ver lo que había sido esa situación en mi vida y dije, wow, esa persona generó tantas cosas que me llevan a aprender y a evolucionar tanto, que en ese momento de verdad afloró como un sentir de que, uy, esa persona ha hecho tanto por mí, hizo tanto por mí o para mí, hizo tanto para mí, pues contribuyó tanto para mí. La situación, ¿no? Más bien la situación. Sí, pero la situación la encabeza esa persona, sí, la protagoniza esa persona. Cuando uno ya no la ve antagonista, sino como protagonista. Como protagonista dijo, esa persona hizo tanto para que yo trascendiera. Y yo digo, esa persona merece ser feliz, esa persona se ganó su felicidad. Creo que en ese momento afloró algo muy bonito dentro de mí. Dije, deseo que esa persona sea muy feliz. Me encantaría ver sonriente a esa persona. Y allí, cuando abrí los ojos, dije, wow, trascendí esa situación. Si todavía no te sientes en capacidad de ver feliz a esa persona, a esa pareja, a ese socio, también es un indicador de que no la has trascendido. Bueno, entonces... Muchísimas gracias a todos por estar aquí. De verdad, son muy... Un gusto, es un placer. Les presento a Adriana Meneses, una guía espiritual maravillosa. Gracias. Alguien que admiro y amo demasiado. Es un ser muy valioso, maravilloso, súper sabio. Bueno, chao. Bendiciones a todos. Que el Espíritu Santo de cada uno los siga guiando por el camino que les corresponde. Namaste.